Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, sobre todo a la Asociación Colombiana de Prader-Willi por la invitación. No sé dónde está María Elvira, la perdí. Pero bueno, sobre todo por ese ímpetu. Creo que en el mundo de las enfermedades raras no haríamos nada sin los padres. Los padres son el motor esencial para que nosotros los médicos podamos, generar este entusiasmo en estas patologías. Bueno, yo voy a tener el desafío, después de las dos charlas previas, de hablar sobre el abordaje médico integral de los pacientes con Prader-Willi. Es contar un poco en general la perspectiva y algo muy brevemente de la experiencia en la Fundación. Para los que no saben, soy médica clínica, hace 20 años que trabajo con pacientes con Prader-Willi. En Argentina dirijo una ONG, que somos un grupo de aproximadamente 30 profesionales de distintas disciplinas que hacemos investigación y asistencia. Bueno, acá, ¿no? Voy a aprender a usar esto, ¿ok? Bueno, un poco estos van a ser los puntos que voy a intentar arrastrar en la conversación. Bueno, esto es nada. Nosotros en la Fundación hacemos bastantes actividades recreativas con los pacientes. Esta es una foto de una de las tantas salidas que hacen los pacientes y son pacientes que están muchos, por ejemplo, como este, hace 20 años de tratamiento y otros como este, no sé, aproximadamente un año de tratamiento, ¿sí? Pero son pacientes que se los ve felices, que es lo más importante finalmente. Bueno, estas primeras slides voy a pasar bastante ágil porque mucha de la información ya fue compartida tanto por Adriana como por Ignacio, que la verdad que aprendí bastante. Así que bueno, lo que según las estadísticas y lo que nos acabamos de enterar de este estudio que presentó Ignacio, probablemente esta frecuencia sea menor y estemos hablando de 1 en 8.000, lo que es muy interesante el tema del tamizaje, ¿sí? Y sería interesante sobre todo para países de Latinoamérica porque eso reduciría sobre todo las tasas de diagnóstico tardío, que es enorme. Como médica clínica, a mí me interesa ver mucho la totalidad, ¿sí?, del paciente y su persona. O sea que para nosotros es central la combinación de lo que sucede entre la genética, la conducta y la clínica en un paciente con Prader-Willi. Yo creo que estas tres áreas están extremadamente conectadas y generan un impacto cuando uno interviene en cada uno en la otra. Y ayudar a entender la parte genética nos ayuda a poder comprender cómo probablemente sea la evolución de ese paciente en el tiempo y poder obviamente intervenir al respecto. Esta parte ya la hablaron extensamente, no me voy a detener, pero sí los médicos clínicos muchas veces nos llegan el diagnóstico comprado, ¿no? Tiene Prader-Willi, punto. Listo, es como que queda ahí la definición, pero poder bucear en ese diagnóstico más preciso, si es de lesión tipo 1, tipo 2, si es por imprinting, realmente nos cambia el pronóstico, por un lado. Entonces creo que es algo que debemos solicitar. Me parece que no nos tenemos que quedar solo vino con un fish y ya está, sino que tenemos que poder, creo que es nuestra obligación moral, digamos, profundizar en ese diagnóstico porque estamos viendo que la relación genotipo-fenotipo cambia la evolución. Sí, entonces necesitamos, ya hay muchos estudios que ahondan en esto y en estas diferencias. Bueno, acá la slide está en inglés y no se ve correctamente, pero algunas de las características ya tienen un P estadístico de diferencias entre lo que es de lesión y lo que es disomía. Entonces eso nos va a ayudar. Quizás ustedes no saben, pero el diagnóstico de Prader-Willi no solamente es un diagnóstico que está retrasado en muchos países del subdesarrollo, esto no pasa, es un diagnóstico que debería ser el primer día de vida. El hipotono es pedir un test para, digamos, poder descartar si tiene Prader-Willi o no, es lo central porque cambia el pronóstico con hormona de crecimiento. O no necesariamente todos mis pacientes, la mayoría no tienen hormona y están bien, pero la realidad que está disponible y deberíamos tener ese recurso. Eso por un lado, pero por otro lado, en lugares donde está retrasado el diagnóstico, lamentablemente
fenotípicamente el paciente tiene unas características y cuando uno manda a hacer el estudio, el porcentaje de error, o sea, que no da Prader-Willi es muy alto. O sea, un paciente con discapacidad intelectual y obesidad no siempre es Prader-Willi. Recordemos que hay 8.000 enfermedades, el diagnóstico es desafiante de las enfermedades raras. Entonces, ¿qué pasa con ese porcentaje tan alto? ¿Qué tienen? Esa es una pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es nuestra obligación empezar a entender esta correlación para empezar a aumentar esa especificidad en el diagnóstico para justamente aumentar esa sensibilidad y poder llegar a un diagnóstico preciso. Eso también nos permite reducir costos, ¿no? Porque si pedimos estudios a 100 personas y el 80% no tiene Prader-Willi, es un problema. Y aparte, sobre todo, es una angustia enorme para las familias. ¿Qué pasa que no tiene Prader-Willi? ¿Qué tiene? ¿Sí? Entonces, los que nos dedicamos a esto creo que tenemos que realmente empezar a profundizar en este tema, en esas características y en esa correlación para empezar a aumentar y mejorar la tasa de diagnóstico, sobre todo en países donde el diagnóstico es tardío. ¿Sí? Como comenté, bueno, hay características, acá está bien descrito en este trabajo, ¿sí? Donde justo está acá la doctora Miller, parte de este trabajo es tuyo, que es interesante donde describe estos puntos. Otro tema interesante que impacta, que es como hablé del tema de la genética y la conducta, es como el cerebro de los Prader-Willi tienen un formato, yo no voy a profundizar en eso porque hay gente que sabe mucho más que yo en esta sala, pero básicamente esas características fisiológicas impactan enormemente en la conducta, en esa conducta que en adultos termina siendo tan exacerbada, la hiperfagia, donde si no se controla, obviamente, si no tienen tratamiento, puede ser una conducta agresiva, desmedida en la comida, que obviamente puede traer un montón de complicaciones como ya vamos a ver. Lo que quiero explicar con esto, que esto determina si tiene una asociación, esto no es casual, está todo descrito. Obviamente que aparte como tienen menor gasto, tienen ese hipotono, tienen esa osteopenia, esto lo que genera es que obviamente tiendan a la obesidad, ¿sí? Porque tienen mucha menor masa muscular que nosotros. Entonces, esto es un círculo, ¿sí? Y esto obviamente genera la obesidad y con la obesidad todas las complicaciones que ahora voy a mencionar. Sí, obviamente si no se los trata, el diagnóstico, la muerte precoz. Entonces, de alguna forma tenemos que poder intervenir en esta base. Y algo que es para mí central es que a veces uno logra, digamos, un tratamiento, pero hay algo que queda, que yo lo voy a hablar en uno de los workshops, que es el manejo, la conducta, que incluso con la hormona de crecimiento, esta parte de lo que es la conducta alimentaria y ese pensamiento, eso no se corrige lamentablemente con la hormona, está y la familia convive con eso y eso genera ansiedad y genera mucha disrupción en el ambiente. Entonces, la hormona nos ayuda un montón en muchos casos, pero esto te diría que el tema del pensamiento permanente y continuo es lo que resulta muy desgastante en la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo mencionamos, lo voy a pasar ágilmente, pero ustedes ven acá que 90-100, digamos, esto se mantiene en casi todos los pacientes, ¿sí? Y bueno, y esto te diría que es prácticamente lo central. Otro dato que para mí es importante, que voy a mencionar más tarde, este tema de la disfagia, ¿sí? Esta alteración y trastornos en la deglución que hemos visto, nosotros hicimos un estudio en la Fundación, se mantiene a lo largo de la vida. Digamos, no solamente, o sea, obviamente en edades tempranas necesitan la alimentación por sonda, pero es algo que atraviesa y porque hay que tener mucho recaudo porque esto genera infecciones, esto genera complicaciones. En el futuro incluso puede generar ahogamiento, muerte por ahogamiento. Entonces, no es un tema menor, ¿sí? Porque aparte ellos comen vorazmente, se atragantan con la comida, o sea, la familia lidia con esa situación y esto es un tema de riesgo de vida, como otro dato trascendental para llevarse con uno de la presentación.
Y acá esto lo vemos después, pero básicamente estas características, y acá es la prevalencia en las distintas etapas de la vida, ¿no? Y cuáles son, estas son las que obviamente tenemos que mirar para poder generar ese diagnóstico precoz. Uno habla de diagnóstico precoz, siempre, bueno, esto sucede lamentablemente más en nuestros países del subdesarrollo. Digo, el no pensar que el hipotono es una característica que no debería estar en un bebé, cualquier médico debería poder, digamos, captarlo. Entonces es un punto central para esto, ¿no? Para poder intervenir. Entonces, bueno, a ver, esto quise hacerlo más didáctico, pero básicamente las complicaciones en Prader-Willi se podrían dividir, si queremos, en dos grandes rasgos. Las complicaciones que son evitables, las propias de la enfermedad, y las que son evitables producto de esa obesidad mórbida que tenemos. Entonces, hay cuestiones psiquiátricas propias de la enfermedad, algunas obviamente que con mayor prevalencia, cuestiones neurológicas en la infancia, cuestiones ortopédicas y estas cuestiones clínicas. Muchas de estas, obesidad, celulitis, ¿sí? Son propias de al igual que diabetes, de complicaciones de la obesidad. O sea que hay muchas de estas cosas que nosotros vemos acá que son evitables y son tratables y los pacientes no deberían por qué tenerlas y están asociados un poco a esta tríada de la cual hablé anteriormente. Estos son pacientes, bueno, son pacientes de la Fundación. La Fundación ahora ya atiende pacientes pediátricos, pero la mayor parte de la vida de la Fundación atendimos a adolescentes y adultos. Sí, esa es nuestra mayor experiencia y trayectoria. El paciente que llega a la Fundación llega así. Sí, ese es el paciente que llega en riesgo de vida. Lamentablemente no nos llegan recién nacidos, digamos. Esta es nuestra experiencia justamente porque en Latinoamérica a veces el diagnóstico es tardío, entonces, incluso médicos dicen, bueno, pero pesa 100 kilos, no debe ser tanto. Y uno dice, ¿por qué? O sea, no debería, o sea, como profesionales de la salud no podemos naturalizar eso, ¿no? Digo, tenemos que tener ese alerta como el hipotono, decir, esto no está bien, ¿no? Entonces, las pacientes llegan en esta situación. Cuando llegan con complicaciones, eso es un hecho. No llegan bien porque llegan con obesidad mórbida, la mayor parte son complicaciones, muchas dermatológicas, obviamente, bueno, a nivel circulatorio, los edemas, que todo esto que ustedes ven van cediendo con el tiempo, ¿sí? Con el tratamiento. Bueno, obviamente hay muchos pacientes operados con cirugías. El skin picking, esto es una clara señal que está vinculado con la conducta. Las lesiones por rascado, cuando un paciente se rasca es que algo pasa. Esto llévenselo como en su cabeza. Algo en el ambiente no está bien, algo en el ambiente no está controlado. Es un indicador de estrés, es como la punta del iceberg. Vemos eso chiquitito, pero en el fondo está sucediendo un mundo de emociones, seguramente porque está expuesto a la comida, seguramente porque no lo están mirando, seguramente porque está solo, seguramente porque sale a la calle, seguramente porque maneja dinero y toda esa ansiedad se autolesiona. Obviamente puede haber agresiones a terceros, pero cuando uno ve este tipo de lesiones es para preocuparse, o sea, es para ocuparse y preocuparse, ¿sí? Obviamente estas son lesiones más graves y aparte de difícil tratamiento y seguimiento, y tenés de este tipo de lesiones o directamente que se arrancan las uñas, ¿sí? Son todas imágenes de cosas que pueden suceder. Por supuesto que otras complicaciones, justamente por ese hipotono extremo en el transcurso de la vida que el paciente ha tenido, es la escoliosis, ¿no? Y acá, bueno, son anotaciones. Nosotros vemos los pacientes semanalmente o quincenalmente, dependiendo de que llegan de la Argentina, y tenemos un registro diario para saber cómo van. Las personas somos buenas, pero controladas mejores, ¿no? El hecho que nos miren hacen que podamos evolucionar mejor y estar más cuidados. Entonces, acá los pacientes hacen registros de sus leucemias. Generalmente muchos llegan diabéticos, pero con la alimentación y el descenso de peso esto se revierte, ¿sí? Esto es, bueno, nosotros estamos trabajando actualmente en este score, es un score de compromiso o score de gravedad, lo llamamos, está en desarrollo.
es interno nuestro, para cuando llegue un paciente poder elaborar, como les comenté antes, en la Fundación hay distintas áreas, es poder entender cómo está ese paciente de las distintas áreas y cómo vamos a poder intervenir, ayudar a ese paciente desde las distintas áreas. Estas son las especialidades: clínica, nutrición, kinesiología, fonoaudiología, y nosotros tomamos valores que son relevantes para nosotros y que consideramos que son, digamos, puntos de corte para ese riesgo, y estas son las escalas con las que evaluamos. Por ejemplo, a nosotros nos interesa, a mí particularmente como clínica, la frecuencia cardíaca. Nosotros vimos que muchos pacientes presentan bradicardia extrema y tuvimos pacientes con marcapaso. Entonces, para mí, la frecuencia cardíaca es una variable sencilla, tomable en el consultorio y que no hay que evitar. O sea, hay que tomarlo. Por ejemplo, las densitometrías, la osteopenia severa, obviamente cuando vienen obesos mórbidos, no caminan, no hacen actividad física, generalmente vienen osteopénicos y no vienen con suplementos, no vienen suplementados con calcio. Entonces, igual esto va a hablar la doctora seguramente muchísimo. Pero son puntos que nosotros nos miden el riesgo. En América Latina no pasa, en Estados Unidos porque lo pregunté, pero litiasis vesicular, tenemos muchos pacientes que son asintomáticos y que vienen con muchos cálculos en la vesícula, y es un tema de riesgo. Terminan a veces con cirugías de urgencia y solamente refieren, no, me molesta un poco la panza, y cuando uno hace las ecografías está lleno de cálculos. O sea, es un punto para nosotros que detectamos como importante para evaluar. Y así obviamente con peso, talla, nosotros tomamos una de las escalas, es la escala de hiperfagia, que para nosotros es lo más parecido que tenemos para poder medir. La hiperfagia tiene ciertos puntos de corte difíciles, pero es una escala que nos es de mucha utilidad. Trastornos en la marcha, obviamente espinogramas. Evaluamos mucho el lenguaje. Para nosotros evaluar el lenguaje es central. Es la comunicación, es la empatía, o sea, nos permite, ¿qué entiende un paciente con Prader-Willi cuando le hablamos? Porque uno cree que entienden porque ellos a todo te dicen que sí. Y la verdad que es muy poco lo que pueden comprender. Entonces, cuando uno le da una consigna, una pauta, te dicen que sí, uno se queda tranquilo. Mentira, no entendieron nada. Hay que poder entender porque tienen alteraciones en la expresión y en la comprensión también, poder evaluar el coeficiente intelectual y cómo nos comunicamos. Entonces, esta parte para nosotros es central, porque yo me he pasado muchas veces hablando y me iba contenta, ¡ay, me entendió! No entendió nada. Entonces, es importante este trabajo con ellos para poder evaluar sus fortalezas. Bueno, los perfiles cognitivos, lo que es la terapia ocupacional, las actividades de higiene, los intereses. La Vineland es una escala que se toma muchísimo. Y obviamente todos los aspectos psiquiátricos. El hecho del perfil que ellos tienen en su personalidad, que Linda y Janice lo van a hablar muy bien, no quita que no tengan cuestiones psiquiátricas, ¿no? Esta separación a veces es muy compleja establecer cuándo es una comorbilidad psiquiátrica y necesita tratamiento y cuándo es propio de su personalidad y hay que saber abordarlo, ¿no? Esto es un gran desafío. Entonces, digo, un poco, si ustedes se dan cuenta, yo mencioné un montón de especialidades, un montón de cuestiones, o sea, son pacientes que tienen muchas aristas, ¿sí? que se necesitan intervenir para que ese paciente pueda tener una evolución. Básicamente son pacientes complejos, desafiantes y necesitan, como ven acá, de un montón de especialidades, ¿sí? Y de un montón de intervenciones para poder tener una evolución, digamos, favorable en el transcurso del tiempo. Todo lo que recibe atención crece. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando miramos, estamos atentos y hacemos un seguimiento, ese paciente va a tener una evolución. Pero no son pacientes, en mi opinión, que puedan ser vistos cada 6 meses solamente o una vez por año. Necesitan, por lo menos en Argentina o en países de Latinoamérica donde los pacientes viven con su familia, donde no están en grupos, el hecho de poder hacer un seguimiento regular es lo que permite poder acompañar y los pacientes tienen evolución. De hecho, mismo los pacientes cuando vienen, no, esta semana me cuidé porque me tenían que pesar, ¿no? Digo, empieza a estar ese registro de cuidado que es interesante. Entonces, estas son las especialidades, ¿sí? El tema de
El tema dental es un tema súper interesante porque cuando no se cuida, en edades aproximadamente de los 30 años, pierden toda la dentadura porque tiene una salida mucho más espesa, eso no hace circular, les cuesta tomar líquidos, agua, todos te dicen que a nadie le gusta el agua, ¿sí? Los jugos se los toman, el agua no, pero es así, Jennifer se ríe. Y después, cuando no les queda otra, obviamente terminan tomando el agua, pero es un trabajo y todo eso genera toda una flora que es bastante perjudicial y hay que estar muy atrás al respecto, o sea, no es un tema menor. Y lo que hablábamos, esto trae una disfagia, si yo no tengo dientes, no puedo morder, trago el bolo, me puedo atragantar, me puedo aspirar, como rápido, ¿sí? Una cadena de eventos que es muy importante para poder evitar y trabajar. Bueno, estas son recomendaciones, ¿sí? Generales, más allá de, digamos, de todo el seguimiento que hacemos desde todas las disciplinas. Los puntos centrales a trabajar, en mi opinión, son obviamente las cuestiones endocrinológicas, esta hiperfagia que lleva a la obesidad por todas las complicaciones que hablamos, y la conducta. Si yo me tengo que sentar acá con ustedes y en mis 20 años de experiencia y no sé, más de 200 pacientes que he visto y familias, lo que más le preocupa a las familias es la conducta. Pueden venir con 160 kilos y no es una preocupación el peso, cosa que llama la atención porque algo tan evidente, sin embargo, es la conducta tan disruptiva, es la que angustia a la familia el no saber cómo manejar eso. Sin embargo, cuando uno habla con los pacientes, ellos te dicen que es el peso y a veces sí, me enojo mucho, ¿sí? Eso te lo pueden transmitir. Entonces, es muy interesante y cuando uno llega a la fundación, intervenimos primero sobre la conducta y el peso solo va descendiendo, porque cuando uno hace una intervención global, ¿sí? del contexto y de pautas del contexto, nada, el paciente ya no tiene acceso, entonces va bajando de peso y naturalmente se va dando esa evolución. Estos son algunos pacientes nuestros sin hormona de crecimiento, Jennifer, porque en Argentina el acceso es muy complejo a la hormona. Este trabajo, para que comprendan, se hace con la familia. O sea, no es posible, a la fundación vienen una vez por semana o una vez cada 15 días si son del interior del país. O sea que esto habla del trabajo inmenso de la familia y del compromiso que tiene la familia. A la familia le decimos tírate por el balcón y la familia se tira por el balcón. O sea, hace un cumplimiento de las normas y hacen que tengan esos resultados. El mejor aliado es la familia que entiende cómo piensa su hijo, que empieza a entender el dolor que tiene su hijo. Eso es lo que hace que la familia empiece a cumplir las indicaciones y este paciente pasa a ser una personita muy angustiada, ¿sí? Que llega con mucho dolor a ser una persona feliz. ¿Sí? Porque se sienten bien en el espejo, porque se miran, porque te dicen ya no me enojo tanto. Entonces, este es, digamos, producto del resultado. Y si yo tuviera que decir un poco las conclusiones, es que obviamente que cuanto más temprano la evolución es más favorable sin duda, eso ya lo sabemos, que el subtipo genético es central y me parece que todos deberíamos tener la responsabilidad de saber ese subtipo genético para justamente empezar a entender esa correlación y empezar a hacer mejores intervenciones y más precisas, que se necesita idealmente un equipo multidisciplinario que acompañe en las distintas etapas de la vida, apoyar a los padres, ¿sí? Y poder entender, el padre es el que lo tuvo en la entraña, es el que sufre, es el que le duele, es el que, y poder acompañarlo y que pueda entender se transforma en un gran aliado y para mí hay que apoyar muchísimo. Y lo que hay que hacer mucho es trabajar la conciencia y la aceptación de la enfermedad, ¿sí? Tanto del paciente como la familia, para poder hacer las intervenciones. Así que bueno, esto es parte de nuestro equipo, parte de nuestros pacientes y del equipo de trabajo de SPINE y le agradezco mucho por su tiempo. Sí.